¿Cuántos de ustedes tienen admiración por algunos héroes de la historia? O a lo mejor héroes ficticios. No sé si saben que el día de ayer fue el día de Batman. Yo no sabía, lo escuché en el radio. Pero los que son así súper clavados en esos rollos, hasta su playera de Batman se pusieron el día de ayer, seguramente. Pero esos son héroes ficticios, ¿verdad? Pero por supuesto que hay otros personajes en la vida real que son admirables por diferentes razones, por sus talentos, por sus habilidades o por sus acciones, ¿verdad que sí? Y cada uno de nosotros tiene sus propios personajes reales, genuinos, que admiramos. Y yo quiero hablarte de este héroe que seguramente tú lo conoces, seguramente tú sabes de él, porque en los 90 se hizo una película que ganó el Oscar, por cierto, de este héroe escocés llamado William Wallace. Efectivamente, este hombre se levantó contra el gobierno de Inglaterra, que tenía oprimido el reino de Escocia. La historia verdadera dice que fue a los 21 años, cuando el padre de William Wallace es asesinado. Y cuando es asesinado por emisarios del rey, es que William Wallace se levanta junta a un grupo de campesinos, de hombres del campo, y ahí comenzó la revolución, hermano, la revolución escocesa. William Wallace es el héroe más importante, de toda Escocia, hermano. Hasta la fecha, hermano, es el héroe más importante de toda su historia, porque fue el levantamiento de este hombre lo que permitió que en el siglo XIV aproximadamente Escocia lograra ser un reino, ser una nación. Este héroe escocés, hermano, era un hombre educado y sabía varios idiomas. Entonces, como él fue educado, conoció otros países, estuvo en Francia, estuvo en Noruega, estuvo en Roma, vio cómo era la situación en otros lugares, tuvo elementos para poder darse cuenta todavía más de aquellos abusos que estaban cometiéndose contra su reino. Y ante esa situación, él se levanta para pelear y buscar la libertad del reino escocés. Gana varias batallas y también pierde varias batallas. Casi al final de su vida, antes de que fuera capturado, William Wallace era un hombre temido, muy temido por el rey Eduardo I, que era el rey en ese momento. Le tenía miedo a un hombre hijo de campesinos, pero que había logrado, hermano, juntar un ejército. Ya para ese momento, ya algunos príncipes escoceses se le habían aliado a William Wallace. Logró un ejército enorme y empezó obviamente a aterrorizar al reino de Eduardo I. Finalmente, hermano, terminó escondiéndose en una cueva, y un escocés, junto con un grupo de soldados escoceses, lo capturaron y lo entregaron a Eduardo I. William Wallace dijo, estando a punto de ser, ¿cómo se dice?, sacrificado: todos los hombres mueren, pero no todos los hombres viven realmente. ¿Qué movía a William Wallace? ¿Qué lo movió a decir eso? A punto de morir, cuando le dijeron: retráctate, reconoce o confiésate como siervo del rey de Inglaterra. Y él no aceptó. Él dijo: yo soy hijo de Escocia y yo peleo por la libertad de Escocia. A William Wallace, el rey Eduardo, para ponerlo como un ejemplo a todos los escoceses de lo que les pasaba a aquellos que se opusieran a su reinado, lo primero que hizo fue ahorcarlo.
para romperle el cuello. Y una vez que lo ahorcó para romperle el cuello, con el cuello dislocado, porque no se murió William Wallace, lo puso en un potro y le abrió el estómago. Y se aseguró de que antes de que muriera, viera cómo le sacaban todos sus intestinos, todo su estómago, y de manera inmediata lo pusieron en una hoguera y quemaron los intestinos, todas las vísceras de William Wallace, mientras William Wallace todavía estaba vivo. Obviamente empezó a desangrarse, empezó a desfallecer, viendo cómo sus entrañas eran quemadas, y en ese momento le cortaron la cabeza. Después de que le cortaron la cabeza, le cortaron los 2 brazos y le cortaron las 2 piernas. La cabeza la colgaron en la torre mayor del Palacio de Inglaterra, y sus 2 brazos los mandó a 2 naciones o 2 regiones al norte de Escocia, y sus 2 piernas las mandó al sur de Escocia, como recordatorio a los escoceses de lo que les iba a pasar a todos aquellos que se opusieran al reino de Escocia, perdón, de Inglaterra. Eso fue a finales del siglo XIII, 1290 y algo. En 1328, después de una serie de revueltas y una serie de levantamientos armados por parte de muchos escoceses, de príncipes escoceses, en 1328 Escocia fue reconocido a través de un tratado que al rey, ya no era Eduardo, ya fue otro rey, su sucesor. No le quedó otra cosa sino aceptar finalmente un acuerdo donde reconocía a Escocia como un reino independiente. Quiere decir, hermano, que la vida y el martirio de William Wallace provocó que sus compatriotas fueran inspirados, fueran motivados a que podían ellos hacer algo por una misión más grande, más valiosa, más honorable que sus propias vidas. Dentro de los príncipes escoceses hubo uno que después incluso se hizo una serie de él, porque fue el que capitaneó la segunda revuelta que llevó a la consumación del reino escocés, Richard Bruce. Y Richard Bruce, hablando de William Wallace, dice: quiero creer como él cree. Quiero creer como él cree. En Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, capítulo 7, dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Hablaba como uno que tiene autoridad. ¿Por qué eran admirables las enseñanzas de Jesús? La respuesta nos la da el versículo 29, porque hablaba como uno que tiene autoridad. Yo quiero que notes lo que hacía admirable la enseñanza de Jesús. No es que él tuviera una forma de enseñar fantasiosa. No es que él usara, no sé, ejemplos fascinantes. Ni siquiera era admirable su enseñanza porque hiciera milagros cuando él estaba enseñando. Yo quiero que mires esto, es para mí muy importante. Él no era un hombre que buscaba hacer un show cuando enseñaba. ¿Qué es lo que hacía admirable? ¿Entiendes eso? Admirable. Quiere decir que había algo en lo que él enseñaba que capturaba no nada más la atención, capturaba la mente de quienes lo escuchaban. ¿Qué era eso? Dice que era su autoridad, porque él enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como los que escribas,
no como los fariseos. Esto es muy interesante, hermano, porque ellos también daban cátedra. Pero cuando el pueblo escuchaba y comparaba, había algo en la enseñanza de Jesús. Quizá los escribas tenían muchas herramientas teológicas, muchas herramientas didácticas, muchas herramientas homiléticas para poder dar a conocer lo que ellos enseñaban. Pero cuando el pueblo escuchaba y comparaba, decía: este habla con autoridad, y aquellos hablan con conocimiento, aquellos hablan con argumentos, aquellos hablan con estrategias, hablan con metodología, pero no se percibe esa autoridad. Y esa autoridad, hermano, ¿qué provocaba en la mente y en las vidas de quienes escuchaban a Jesús? Provocaba inspiración, provocaba motivación, provocaba arrepentimiento, la necesidad de que había algo que cambiar, la certeza de que había algo que hacer en sus vidas como respuesta a lo que Jesús enseñaba. Cuando alguien tiene autoridad, motiva. Cuando hay autoridad, inspira, provoca, alienta, empuja. Esto es lo que hace la diferencia entre un maestro que enseña buena didáctica y un maestro que enseña con autoridad. Porque uno puede transmitir mucho conocimiento, pero el mucho conocimiento es bueno solo para eso, para llenar de conocimiento. Pero lo que necesita la humanidad y la iglesia en particular no es conocimiento, sino el impacto que debe de producir ese conocimiento en nuestras vidas. Y Jesús empujaba, provocaba, confrontaba. ¿Qué es lo que hacía que eso sucediera en Jesús? Cuando dice la palabra que no hablaba como sus escribas, nosotros sabemos, hermano, que los escribas citaban mucho la Torá y citaban mucho a los rabinos que habían hecho interpretaciones de la Torá. Eso lo sabemos. Cuando nosotros investigamos cuáles eran las bases de la enseñanza de los escribas y los fariseos, eran obviamente la cita de la Torá y la cita de los rabinos de su época. Eso quiere decir que ellos repetían. Cuando viene Jesús y les dice: ustedes escucharon en la ley, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo. Cuando el Señor habla de esta manera, lo que Él está diciendo es: no se trata solo de citar la Biblia, no se trata solo de repetir textos como ametralladora, no se trata solo de sacar textos de acá, textos de allá y solo repetirlos. El asunto es entender lo que dice y poder provocar algo en nosotros, en nuestra vida. Entonces se dieron cuenta que Jesús no solamente citaba la Biblia, sino que traía la Biblia a la vida práctica. No citaba a los antiguos maestros, sino que Él traía el Espíritu del Padre para explicar lo que la Biblia decía. Entonces, hermano, no era la repetición constante de pensamientos, de citas, de conceptos ya manoseados, conocidos, sino traer cómo hago esto, cómo poder hacer que esto se convierta en un parteaguas en mi vida. Entonces, Jesús tenía autoridad, número uno, porque era Dios. Número dos, porque lo que hablaba lo había aprendido del Padre, que es Dios. Y número tres, porque no nada más decía lo que la Biblia dice, sino que traía el Espíritu a la vida práctica de lo que la Biblia dice. ¿Estás acá?
Pero todo esto que Jesús enseñaba y la manera en que lo hacía, y por lo cual el Señor Jesucristo irradiaba de una manera poderosa esa autoridad, era porque Él tenía dos cosas. Te puedo hablar de muchas cosas, hermano, pero hoy quiero hablarte de dos nada más, que para mí son claves en mi vida, que yo lo he entendido como algo necesario, importante, y que ha sido parte de la brújula de mi propia vida, y que yo miro que Jesús lo tenía bien claro. Jesús comenzó su ministerio ¿a cuántos años? Correcto, a los 30 años. ¿Qué hizo todos los otros años? ¿Qué fue lo que hizo? Humanamente, porque Él es Dios, por supuesto. Recuerda que Jesucristo es una unión de Dios y la humanidad, una unión perfecta. Pero ¿sabes qué Él hizo? Desarrollar, aprender, afirmar. Y lo primero que Él tenía que afirmar, hermano, en su vida, yo le voy a llamar así: convicción. Él tenía que afirmar convicción. Y la segunda cosa por la cual Él hablaba con autoridad es porque todo ese bagaje de convicciones que Él tenía en su vida se convirtieron en una acción. Y esa acción yo le voy a llamar determinación. La convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Cuando alguien tiene convicción, está seguro en que eso es así. Por eso es que Bruce decía: quiero creer como Él cree. Jesús desarrolló convicción. Por eso, hermano, Él tenía autoridad. Cuando uno no tiene convicciones, hermano, se vende al mejor postor. Cuando uno no tiene convicciones, se debilita a la primera de cambios. Cuando uno no tiene convicciones, abandona el barco con rapidez. Cuando uno no tiene convicciones, hermano, se deja llevar por la corriente, se deja llevar por las olas. La palabra dice que hay doctrinas heréticas, falsas, mentirosas, y que aquel que no se afirme en la fe va a ser llevada con facilidad por esas olas de mentira. ¿Y sabes por qué somos llevados? Porque no tenemos convicción. ¿Qué es la convicción? Es un ancla. Las convicciones es aquello que nos afirma a lo que es justo, bueno, verdadero, poderoso. La convicción implica entonces seguridad, firmeza de pensamiento, a tal grado de estar dispuesto a dar la vida. Hermano, ¿cuál es la diferencia entre un conocimiento y una convicción? El estar dispuesto a dar la vida. Puedes tener conocimiento pero no tener convicción. Puedes saber algo y decir: eso me parece bien, me parece correcto, me parece adecuado, me parece que está bien. Pero eso no es convicción, eso es conocimiento. La convicción es cuando tú sabes que algo es bueno, correcto y adecuado, pero estás plenamente seguro que vale la pena defenderlo. Cuando se trata de un simple conocimiento, hoy tienes un conocimiento, pero mañana ves otro y te parece que este conocimiento es más conveniente. Y como te es más conveniente, entonces me muevo, aunque tenga que abandonar el conocimiento que ayer dije que era bueno. Ayer dije que era bueno, pero hoy tengo que cambiarlo, porque me es más conveniente a mis intereses personales y egoístas. Pero una convicción responde a un principio más grande que tú y que yo. Una convicción responde a un valor de verdad más grande y más poderoso que nuestra propia comodidad. ¿Las convicciones se pueden enriquecer? Claro que sí, porque lo que yo creo hoy y estoy convencido, puedo enriquecerlo para que mi convicción crezca, para que mi convicción aumente, se haga más fuerte, más firme, pero no estoy cambiándola. La diferencia entre tener un conocimiento y tener convicción
es que tu convicción estás dispuesto a defenderla. Estás dispuesto a dar tu vida si es necesario. El conocimiento simple es una sencilla moneda de cambio que hoy la puedes usar a tu favor o mañana en tu contra. Pero la convicción, y estamos hablando de una convicción bíblica, estamos hablando del reino de los cielos. No estamos hablando de una convicción patriótica para defender la tierra en la que nacieron nuestros padres o nuestros abuelos. Estamos aquí, hermano, para defender una convicción del reino de los cielos que nos fue delegada por Cristo mismo, para que nosotros creamos que a través de la expansión del reino de los cielos Dios va a salvar a tantos como Él quiera. De eso estamos hablando. No estamos hablando de la defensa de nuestra congregación, ni la defensa de nuestra agrupación, ni de la honorabilidad de nuestro ministerio. Estamos hablando de algo mucho más grande. Estamos hablando de algo eterno. El reino de Dios en la tierra, la expansión del evangelio en la humanidad, el desarrollo de la iglesia a través de la historia y continuarla en nuestro tiempo. Dice primero a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5: pues nuestro evangelio, quiero que escuches, primera a los Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no vino a nosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Sabes cuántos predicadores he escuchado yo que dicen, porque nuestro evangelio viene con demostración de poder y del Espíritu Santo, pero omiten plena convicción? ¿Por qué omiten plena convicción? Hemos reducido, hermano, solamente poder y Espíritu Santo a tirar gente, a milagros, a que la gente se ría, a que la gente pase al altar, levante sus manos, llore y sude. Hemos reducido a eso. Hemos reducido el evangelio nada más a una respuesta inmediata, reactiva de la gente. Que el predicador pueda decir algo sorprendente, admirable, provocable, provocar emociones, sentimientos, y que la gente se levante sus manos, pase al altar, llore, moquee, clame a Dios. Y no estoy diciendo que eso pueda ser malo, pero sí es malo si nada más es lo único que hacemos. Pero ¿por qué Pablo dice en poder, en Espíritu Santo y en plena convicción? Porque la plena convicción es la parte donde yo estoy seguro de que esto es así, de que esto debe ser así y de que yo debo vivir así. Ahora, ¿qué es la determinación? La determinación, si la convicción es una seguridad y una certeza de verdad por la cual estamos dispuestos a pelear, a dar la vida, la determinación es la respuesta, es el otro lado del filo, es la respuesta a la convicción, es el valor, la firmeza y la resolución en la manera de actuar. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, y esto creo que es el clímax de todo su sermón, lo estudiamos hace unas semanas: si ustedes oyen mis palabras, ¿y qué? Y las guardan y las ponen en práctica. Si nosotros oímos la palabra de Dios, ¿qué vamos a generar? Convicción. Porque no hay otra manera de generar convicción más que escuchando, aprendiendo, leyendo. Entre más leamos la Biblia, más convicción, más seguridad, más seguridad. Vamos a ampliar nuestra certeza de lo que es verdadero. Pero la segunda parte es: lo ponen en práctica. Y ponerlo en práctica es la respuesta. Ponerlo en práctica es la determinación, es la resolución de nuestra manera de actuar. La determinación entonces es compromiso, es acción clara por encima incluso de los sentimientos.
Porque lo que nos mueve no son los sentimientos ni las emociones. Lo que nos mueve es la convicción. Lo que es firme y seguro. Por encima de decepciones, por encima de tormentas, de luchas, de batallas. Es una resolución, no una simple habladuría para provocar emociones. Y aunque hay muchas áreas que tenemos que lograr determinación, yo espero que la palabra de Dios te genere una seguridad de que conviene que lo hagas por lo menos en una cosa a la vez. Convéncete de una cosa, y cuando te convenzas de una cosa vas a poder determinar hacer un cambio, un ajuste en esa cosa. Pero nunca lo vas a lograr, hermanos, si nada más por emociones. Ay, sí, qué malo es adulterar. Ay, qué feo es adulterar. Pero si no estás convencido, aunque te sientas mal ese día, vas a salir de la iglesia y vas a seguir adulterando, porque no estás convencido. No puede haber determinación si antes no hay convicción. Jesús era un hombre de convicciones. Cuando tú lo ves a los 12 años, que vienen sus padres y le dicen: ¿por qué nos asustas? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué nos tienes tan preocupados? Jesús, hermano, ¿tú crees que Jesús, como joven maduro en el Señor que era, no estaba consciente de que había provocado un sentimiento incorrecto en sus papás, en José y María? Seguro que sí, pero él responde con convicción: papá, mamá, ¿por qué se preocupan? ¿Qué acaso no saben que me conviene estar en los asuntos de mi Padre? Entonces, hermano, él respondió conforme a su convicción, y su convicción era que él merecía estar aprendiendo de los asuntos de su Padre. Jesús era un hombre de convicción, hermano. Cuando baja al Jordán y le dice a Juan Bautista: hey, bautízame, y Juan Bautista dice: no es posible eso, tú eres más grande que yo, bautízame tú a mí. Sonaba bien, sonaba correcto, pero el Señor tuvo que ponerle un freno a las emociones de Juan Bautista y le dijo: no, conviene cumplir toda la ley. Sus convicciones estaban por delante. Cuando él enfrenta a los religiosos, hermano, más de una vez enfrenta a los fariseos. Los famosos 8 ay de Jesús contra los fariseos. Los confronta, hermano, de una manera dura, firme. ¿Por qué? Porque él tenía convicción de que lo que estaban haciendo ellos era estorbar al reino de Dios. Cuando les dice: ustedes, fariseos, ay de ustedes, porque van por cielo y tierra para hacer un converso, y cuando hacen un prosélito lo terminan convirtiendo en un hijo del infierno 2 veces. Qué palabras tan duras. Pero ¿por qué Jesús hablaba así? Porque él estaba convencido que el camino a la vida eterna no es hacerse un religioso, ni estar manipulado por la religión, sino el camino a la vida eterna es él. Jesús tenía convicciones, aún ante los religiosos. Tenía tanta convicción que el Señor decía: yo hablo las cosas que el Padre me dice, no necesito hablar otra cosa. Él estaba tan convencido de que la mayor seguridad que tenía era hablar lo que el Padre le había enseñado. La Biblia dice que su convicción, ¿cuál era? Las palabras que el Padre me enseñó son las que yo hablo a ustedes. Sus convicciones no eran los griegos, ni los egipcios, ni nada. Sus convicciones eran las enseñanzas del Padre. ¿Cuáles son las convicciones que nosotros debemos de tener? Las convicciones del Padre, las palabras del Padre, las palabras del Hijo y las palabras del Espíritu Santo. Y todas completamente están en este libro santo. No necesitamos profetas que nos traigan revelación nueva. Que todas nuestras convicciones sean bíblicas. Jesucristo entonces tuvo convicciones. Fue al Getsemaní. Y hermano, cuando fue al Getsemaní le dijo al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero después sus convicciones: pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Mis emociones dicen: esto duele, esto es difícil, esto es una lucha. Pero mis convicciones están por encima de mis emociones. Y mis convicciones dicen: vamos a hacer conforme al plan, porque tu plan es bueno, tu plan es justo, tu plan es correcto, tu plan es santo.
Cuando aceptó beber la copa, hermano, cuando él dijo, voy a beber la copa en el Getsemaní, lo que estaba diciendo, esta es mi convicción. Jesús no bebió la copa del sacrificio a la mitad, la bebió entera, porque esa fue su convicción. Cuando Jesús sube a la cruz, por supuesto que lo hizo convencido, lo hizo con gozo, según Hebreos. Por eso, hermano, cuando Jesús sube a la cruz, hermano, como oveja que va al matadero, no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? Porque él tenía convicción, estaba convencido. Ese era el plan. ¿Cuál plan? El plan eterno, que según la palabra dice que desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, se hizo a favor de nosotros. ¿Desde cuándo se hizo ese plan? Cuando cayó Adán y Eva, hermano. La palabra dice que es un pacto que desde la eternidad Dios hizo. Estando la Trinidad perfecta en esa unidad plena, se determinó un pacto de salvación para el pueblo de Dios. Y el Señor subió a la cruz y dijo, estoy convencido, esto es, así debe ser, se debe cumplir. Por eso cuando Él muere en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Completo, está completo. Por eso, hermano, hoy estoy más seguro que nunca. Cuando hablo de la gracia, que me apasiona, hermano, cuando hablo de la gracia, lo digo con todas mis fuerzas. La muerte de Jesús fue completa. Él mismo lo declaró. No fue ni potencial ni como una propuesta. Jesús murió como una propuesta de ¿quién quiere venir? ¿Quién no quiere venir? No, Él murió completo y pleno para aquellos que Él determinó que serían sus hijos. No fue una propuesta, fue un cumplimiento, fue un pago completo. Hermano, Jesús tenía plena convicción cuando nos dio la gran comisión. Y vendrá poder sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Él dijo esas palabras, hermano, ya resucitado, lo dijo convencido. No lo dijo como a ver si se puede, a ver si se logra. Miren, inténtenlo, a ver si logran llegar por lo menos allí a Samaria. No, hermano, Él dijo, esto va a ocurrir. Estoy convencido de que ustedes tienen lo que se necesita y el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y como Él es Dios y el Espíritu Santo es Dios, Él estaba completamente convencido, en absoluta convicción, de que el Espíritu Santo, que es Dios, iba a hacer la obra. Hermano, si hubiera sido una delegación solo a los hombres, yo creo que Jesús pudo haber dicho, bueno, pues quién sabe, porque ustedes son medio maletas. Pero como dijo, vendrá el Espíritu Santo, convencido de que este evangelio llegará hasta lo último de la tierra, hasta Martín Carrera, hasta ahí va a llegar, convencido. Ahora, hermano amado, si esto es así con Jesús y Cristo caminó en convicciones y en determinaciones, la iglesia, hermano, tiene que defender sus convicciones. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y si el cuerpo místico, el cuerpo físico de la encarnación, caminó con convicción y con determinación, y en eso estaba fundado su autoridad, ¿en qué va a estar fundada la autoridad de la iglesia? En sus convicciones. ¿Por qué la iglesia ha perdido autoridad? Porque ya no tiene convicciones. La Biblia ya no es absoluta para mucha parte de la iglesia que se llama cristiana hoy. Las cosas son relativas. Hemos caído en un relativismo, hemos caído en un nihilismo, donde nos deprimimos, la iglesia deprimida. Hemos caído, hermano, en una comodidad, donde la ley del menor esfuerzo, lo que menos trabajo cueste. ¿Será que la iglesia está viviendo aunque le cueste la vida? Estamos viendo iglesias, congregaciones morir porque no están viviendo realmente. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice, hablando Pedro a la iglesia, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Santificad a Cristo en vuestros corazones, estando siempre preparados para defender defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Hermano, lo que está diciendo Él es, tengan convicción. Cuando haya alguien que demande razón de la esperanza que tú tienes en tu corazón, hazlo, presenta defensa. Porque, hermano, la realidad es que tener convicciones es estar dispuesto a defender lo que para ti es verdadero.
Claro que nos dice que lo hagamos con un carácter correcto, con mansedumbre y reverencia, no con ira, no con violencia, sino con reverencia y mansedumbre. Pero eso no significa que no voy a defender lo que para mí es correcto. En toda la historia, hermano, la iglesia siempre ha presentado enemigos, enemigos físicos y enemigos ideológicos. Siempre ha habido, hermano, filosofías, doctrinas, herejías que han intentado corromper y distorsionar la pureza del evangelio y la pureza de la vida de la iglesia en sus prácticas. Las enseñanzas y los pensamientos de la iglesia siempre han sido atacados. Pero la iglesia, por eso es que siempre ha tratado de afirmar aquellas cosas que son buenas, justas, verdaderas, correctas, santas, doctrinalmente bíblicas. Si yo te digo a ti, es necesario volver a la ortodoxia, muchos se les van a parar los pelos, porque la palabra ortodoxia muchos piensan que es algo anticuado o que es algo ¿cómo se dice? Sí, pues, antiguo. Pero la palabra ortodoxia es una palabra que sencillamente define aquellas cosas que por mucho tiempo y por muchas personas han sido aceptadas. Esto en cualquier área de la ciencia, de la filosofía, de la cultura, hay ortodoxia. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una ortodoxia científica, pues quizá tenemos que recurrir a físicos como Newton o a científicos como Pascal o quizá incluso más recientemente como Einstein. Porque en muchos siglos muchos han llegado a las mismas conclusiones de observación científica acerca de algunas cosas. No significa que toda la ortodoxia sea verdadera. Eso también hay que dejarlo claro. Pero la ortodoxia, hermano, si hablamos de la Biblia y si hablamos de la iglesia, deberíamos de estar dispuestos a regresar a la ortodoxia. Es decir, durante toda la historia de la iglesia, ¿cuáles son los grandes temas en los que a través de los siglos y a través de la historia la mayoría de los estudiosos de la Biblia han estado de acuerdo? Y cuando nos damos cuenta de esto, debemos decir en qué debemos ser ortodoxos y en qué quizá no. Pero ¿por qué te lo digo? Porque hoy no hay convicciones, porque un gran sector de la iglesia ha abandonado la ortodoxia. Un gran sector de la iglesia en las últimas décadas están buscando revelaciones nuevas. Se están dejando llevar por movimientos emocionalistas, humanistas, místicos, en vez de preguntarse, bueno, y lo que está diciendo ese hombre que está predicando y que dice que se lo dijo un ángel en la madrugada, número uno, ¿nace de la Biblia? Número dos, ¿ha trascendido a lo largo de toda la historia? Y número tres, ¿cuántas evidencias tenemos de hombres de Dios que han estudiado acerca de eso y a qué conclusiones comunes han llegado? No nos gusta hacer eso. Hay muchas cosas que deberíamos ser más ortodoxos, hermano, y no estar pensando que todo lo que el pastor te está diciendo es una revelación nueva. Ya no hay revelaciones nuevas, hermano. Toda la revelación está en este libro santo. Y cuando lleguemos a estas conclusiones debemos de tener convicción y defenderlas. Hoy se están infiltrando doctrinas, hermano, filosofías, y ante algunas la iglesia, la realidad, se está entregando. ¿Por qué está entrando el feminismo? ¿Por qué está entrando el humanismo? ¿Por qué está entrando el homosexualismo a las iglesias? ¿Por qué está entrando, hermano, doctrinas que van contra la pureza de la Biblia? ¿Por qué? Porque la iglesia ya no tiene convicciones. ¿Qué es lo que hace que una persona busque una iglesia? Estoy hablando de cristianos, porque el inconverso lo que hace que busque una iglesia es que necesita a Dios. Pero ¿qué es lo que hace que muchos cristianos busquen una iglesia o busquen otra? ¿Sus convicciones de fe? No. Si tienen clases de niños, si la alabanza es emotiva, si se cantan los cantos que son de mi estilo,
No es realmente la Biblia, no es la palabra. ¿Por qué? Porque la gente no tiene convicciones. Como no tengo convicciones, no tengo un fundamento de verdad que me haga decir: esta es la iglesia, esta es mi casa, aquí me voy a quedar, aquí me voy a congregar, aquí voy a servir y aquí voy a seguir creciendo. ¿Por qué se van? Porque tuvimos un problema con un ujier, porque quizá no me atendieron a tiempo cuando yo quería o yo lo necesitaba, y todo eso, aunque pueda ser honestamente lo correcto, hay algo más importante, que debe ser los fundamentos que te den convicción de vida para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu esposo, para tu trabajo, para toda tu vida. Tus convicciones, ¿dónde están? La iglesia de hoy se encuentra ante un reto feroz de defender convicciones ante nuestros enemigos. La iglesia tiene enemigos, hermano. Todos estos que tú ya conoces. ¿Cómo vas a hablarle a tus hijos de toda la terrible invasión de la ideología de género? ¿Cómo lo vas a hacer? Son muy fuertes las convicciones, hermano, de ellos. Son muy fuertes. Ve sus convicciones. Salen a las calles casi desnudos con sus banderas. Tienen mucha convicción. Se están metiendo hasta la política. Tienen convicciones y están dispuestos a lo mejor a morir. Y tienen tanta convicción, hermano, que a quien se les pone enfrente le dicen: te voy a explicar por qué no es hombre y mujer. ¿Por qué debes de entender que hay otro tipo de géneros? ¿Por qué es que debes de aceptar que hay otro tipo de vida sexual y todo este rollo? Y dejan lampareados a los jóvenes. Y llegan los jóvenes con sus papás cristianos y dicen: oye, papá, yo creo que sí, pues, oye, yo creo que no está tan mal que si una mujer ama a otra mujer, pues es amor, ¿no? Es amor, es amor. Y si ellas quieren ser matrimonio, pues que sean matrimonio, porque la palabra matrimonio ni siquiera está en la Biblia, papá. ¿Sabías eso? Y eso del matrimonio es una construcción social que se dio en la revolución industrial. Y uno dice: ¿de veras? Y el matrimonio lo inventó la sociedad patriarcal dominada por el hombre que quería subyugar a las mujeres. ¿Sabías eso, papá? ¡Oh! ¿De veras? Porque no tenemos convicciones, porque no leemos la Biblia. Y menos vamos a poder explicar. ¿Te das cuenta de la urgencia de que leas tu bendita Biblia, hermano? Lo digo fuerte y claro. Hay muchos pastores que les conviene más que solo llegues cada domingo, escuches la sarta de cosas que tengo yo que decirte, sazonándolas con la Biblia, pero que no abras tu Biblia el resto de la semana. Les conviene a muchos pastores que respondan a la voz de su pastor, pero no a la voz del verdadero pastor. Tú no seas de esos. No le respondas a la voz de tu pastor aquí en la tierra. Que hasta eso de llamarme pastor, hermano, ya hasta me está cayendo un poquito gordo. Prefiero lo que decía el hermano Otto: mejor ovejas con campana. Porque un pastor también es oveja. Pero, amado hermano, ve con el gran pastor. Ve con el buen pastor. Convéncete de quién es tu gran pastor. Y peleemos contra este azote que la iglesia está teniendo. El evolucionismo, el ateísmo, el feminismo, la doctrina homosexual, la ideología de género, todos los movimientos pro abortos, matrimonios igualitarios, pensamientos cargados de error dentro de las iglesias, llenos de superstición, llenos de inmoralidad dentro de las iglesias, hermano. Hermano, hoy veo movimientos ideológicos y diabólicos que se están metiendo a las iglesias y las están esclavizando y las están silenciando. Y hoy el mundo quiere silenciar a las iglesias, y ¿sabes qué? Lo está logrando. No me quiero meter en problemas, decimos. Vengo a la iglesia, escucho el mensaje, me doy mis golpes de pecho y me voy, y luego me olvido de que soy cristiano toda la semana. ¿Será eso lo que Dios quiere? Y si en mi trabajo alguien habla en groserías, pues yo hablo groserías. ¿Para qué me meto en problemas?
Y si en mi palabra cuentan chistes sucios, pues me voy a reír de sus chistes sucios. ¿Para qué me meto en problemas? Y si en mi escuela me encuentro con que la mitad del salón son homosexuales, pues yo voy a decir, ay, pues sí, está bien lo que tú haces. Y si en mi escuela me piden opinión acerca de lo que yo creo en relación a la evolución, pues voy a decir, pues lo que usted diga, maestro, pues sí, está bien. Le voy a dar un consejo a los estudiantes. Cuando se toquen temas que son científicos, porque la ideología de género no es científica, se toquen temas que son hasta cierto punto científicos, responde lo que tu libro dice que respondas. Pero si se trata de decir lo que tú piensas, di lo que tú sabes según lo que has leído en la palabra de Dios, si es que acaso has leído acerca de esos temas. Porque en un examen no vas a convencer a nadie. Pero si se trata de dar respuesta de defensa de la fe cara a cara a quien te lo pida, no tengas miedo, sé valiente. Te aseguro que muchos de estos que se burlen de ti porque tú defiendes tu fe, en lo privado van a decir cómo quisiera creer como él cree, cómo quisiera hacer como él hace. Segunda a los Corintios 11:21 dice: para vergüenza mía lo digo, porque fuimos demasiado débiles. Para vergüenza mía lo digo, porque fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Lo que está diciendo es: ¿cómo es posible que otros tienen convicción y hablan y son puras estupideces? Recuerda que ahí está hablando de los falsos apóstoles. En ese capítulo está hablando de los falsos apóstoles y está diciendo estos falsos apóstoles hablan cualquier sarta de tonterías, de fantasías, de mentiras, de herejías, y son osados y son atrevidos. Pues cuánto más nosotros debemos ser osados y atrevidos y valientes para defender lo que es bíblico, correcto, santo, puro delante de Dios. Si ellos son osados, si los homosexuales son osados, yo más. Si las feministas son osadas, yo más. Si los que hablan de la evolución y de los millones de años son osados, yo más. Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo y son la sal de la tierra. ¿Sabes que la luz es molesta? Es útil, pero es molesta. La necesitamos y todo el mundo reconoce que necesita la luz, pero si ve directamente a la luz le molesta. Todo el mundo aprovecha el sol. Las plantas, los animales, todos los seres vivos, ahora ya hasta la tecnología aprovecha la luz del sol. Pero si vemos directamente al sol nos molesta. Así es la iglesia, así es Cristo. Todo el mundo lo necesita. Aunque no lo reconozca, lo necesita. Es más, muchos hasta lo utilizan, pero les molesta su santidad y su gloria. ¿Sabes que la sal es molesta? La sal es buena, es necesaria, ayuda mucho para muchas cosas. Pero cuando el sazón o el sabor de la sal sube un poco, es molesto. Así es la iglesia en el mundo. Le damos sazón, hermano, a la vida. Le damos sazón, así ha sido en toda la historia. Le damos propósito a la existencia de la humanidad en este planeta. Así ha sido Cristo, hermano. Cristo ha sido el propósito de admiración en toda la historia. Pero cuando vemos exactamente lo que Él nos dice, que debemos de tener una vida por encima del estándar de la mundanalidad de este tiempo, entonces hacemos cara. El mundo necesita a la iglesia, pero aborrece a la iglesia. Qué cosa tan paradójica. Pero Dios te dice: no te avergüences de ser sal, no te avergüences de ser luz. Esto es tener convicción. Tener convicción es: yo soy sal, yo soy luz. Lo primero que tenemos que tener la iglesia es convicción de quiénes somos, convicción de quién eres. Soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Dice todos los días, dilo a tu alma: soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy salvo por la sangre de Cristo, tengo al Espíritu Santo, tengo vida eterna, soy heredero del reino de los cielos. Esto soy, hijo de Dios. Me equivoco, sí, cometo errores, sí, me tropiezo, sí, pero lo que yo cometo no dice nada de quién soy. Dios no me juzga por lo que hago, me ama por quien Él ha dicho que yo soy. Cuando venga el diablo y te diga: pecaste, caíste, te equivocaste, ya no mereces la salvación, ya perdiste tu salvación, escucha al Espíritu Santo que te dice: tú eres hijo de Dios
Y si Cristo está en ti, tienes vida eterna. Así que pida perdón, arrepiéntese, levántese y siga adelante, porque usted no es un cobarde, usted es hijo de Dios. Lo segundo que usted necesita tener convicción es tener convicción de que usted es santo y de que usted ha sido escogido. De que usted es santo no porque sea bueno, de que usted es santo no porque hace las cosas bien todo el tiempo. Usted es santo porque Cristo murió en la cruz del Calvario y te otorgó su santidad. Nosotros somos más santos que los muñecos esos que están en los altares católicos. Somos santos porque hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y el que ha recibido a Cristo Jesús ha sido apartado. Eso es un santo. Ha sido apartado, ha sido sacado de las tinieblas y ha sido traído a la luz. Somos santos por los méritos de Cristo y en eso podemos gozarnos. Usted debe de saber que es escogido. ¿Desde cuándo fuimos escogidos? Dice Efesios capítulo 1 que fuimos escogidos antes de la fundación de los siglos. Así que usted fue escogido antes de nacer. Como el profeta Isaías, antes de que tú nacieras te llamé para que fueras profeta. Esa misma palabra es para ti. Desde antes de que tú nacieras fuiste escogido en la eternidad pasada para ser salvo, para ser santo, para ser escogido para su gloria. Así que usted dígaselo, tienes que tener convicción. Soy escogido. ¿Por tus méritos? Claro que no. ¿Porque hiciste algo bueno? Claro que no. Dice Pablo a los romanos, citando el libro de Deuteronomio: porque Dios a Jacob amó y aborreció a Esaú. ¿Quién le va a decir a Dios a quién ama y a quién no ama? Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. No me preguntes por qué. Él es Dios, Él es soberano, Él es el rey de reyes, dueño de todas las cosas. Lo mismo pasó contigo. Te amó a ti. Gózate en que te amó a ti. No te preguntes ¿y por qué no amó a los aztecas? No lo sé, no me preguntes eso. Me gozo en que me escogió a mí. Le alabo porque me escogió a mí. Bendigo su nombre porque me escogió a mí. Gózate en eso. Que la cadena de oro de Romanos capítulo 8 sea una bandera de fe en tu vida. Y a los que conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Aquel que nos escogió desde antes de la fundación del mundo nos va a guardar en su mano hasta el día de la glorificación. Una cosa más que tú tienes que tener convicción. Tienes que tener convicción de que tú eres su delegado, de que tú eres su embajador. Tienes que tener convicción de que tú has sido enviado a predicar el evangelio, y no con armas del mundo, sino con las armas del Espíritu Santo. A cuanto nos encontremos poder decirle: ¿sabes que Cristo te ama? ¿Sabes que Cristo murió por ti? Comenzando con nuestros hijos. Ayer tuvimos una plática con los matrimonios. Cada mes hay una plática para matrimonios. Fue para mí una gran bendición poder estar con ellos compartiendo. Y compartíamos acerca de cómo deberíamos de dar importancia a la salvación y a la disciplina espiritual de nuestros hijos, porque muchos de nuestros hijos no son salvos. Y damos por sentado que porque nacieron en un hogar cristiano y están con nosotros son salvos. Eso no es verdad. Dice el apóstol Pablo: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, y después sigue hablando, ni espada, etcétera, ni lo bajo, ni lo profundo, etcétera. Pero el punto central que quiero que notes es que dice: porque estoy convencido. Tengo convicción de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo venir, ni los poderes. ¿Cómo termina ese versículo? Me podrán separar del amor de Dios. Por eso cuando alguien viene y me dice: ¿cómo es que usted cree tanto en la gracia? Que no sabe que alguien se puede salvar por su propia fuerza. No es cierto, Cristo lo hace. Y cuando alguien viene y me dice: ¿cómo es que usted cree en la gracia? Que no sabe que uno puede perder su salvación. Yo digo: bueno, entonces peleate con Pablo, porque Pablo es el que dice que a menos que Cristo venga, nosotros somos salvos, número uno. Y número dos, dice que no hay poder
ni en lo presente, ni en lo porvenir, ni en la muerte, ni en la vida que me pueda separar del amor de Dios. Si alguien viene a decirme que Satanás tiene poder para abrirle la mano a mi Dios, y entonces hay algo que me pueda separar del amor de Dios, entonces están haciendo a Dios mentiroso. Y mi Dios no es mentiroso. El mentiroso es el diablo, que se va a terminar los días de su existencia en el lago de fuego. Filipenses 1:5 dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero mira, Pablo ahora no está hablando de él, ahora habla de la iglesia. Estoy convencido de que ustedes, oh filipenses, que han entregado su vida a Cristo, oh hermanos de la Ciudad de México que se congregan en Martín Carrera, estoy convencido que si tú has entregado tu vida a Cristo, aunque te sientas débil, aunque te sientas frágil, el que comenzó la buena obra en ti, estoy convencido que la va a terminar hasta el día de Cristo. Romanos 4:20 dice: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso es también para cumplirlo. Abraham estuvo convencido, y porque estuvo convencido salió de Ur de los Caldeos, y porque estuvo convencido fue a donde la voz de Dios le mostraba, y porque estuvo convencido entregó a su hijo Isaac sabiendo que el Señor se lo restituiría. La convicción de Abraham fue lo que lo movió todo el tiempo. 2 Timoteo 3:14: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Enséñale la Biblia a tus hijos, habla de la Biblia con ellos, lee la Biblia con tus niños para que crezcan con convicciones, las cuales te pueden dar sabiduría para llevarte a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿De dónde nos viene la convicción? De la palabra de Dios. ¿De dónde nos viene la convicción? Del conocimiento de su palabra, leída, escuchada, hablada, escrita. Saturemos nuestra mente. ¿Por qué es que tenemos tantas convicciones que no son de Dios? Porque le dedicamos mucho tiempo a escuchar cosas que no son de la Biblia. Jóvenes, si tú no tienes convicciones bíblicas es porque no lees tu Biblia. ¿Hasta cuándo, jóvenes, van a tener tantas convicciones en tecnología, tantas convicciones de amistades, tantas convicciones de películas, tantas convicciones de aquello que el mundo les dicta, y van a empezar a levantarse con fuerza, con valentía, a tener convicciones de lo que Dios dice para tu vida? La Biblia dice de la iglesia que la iglesia es el baluarte y la columna de la verdad. 1 Timoteo 3:15, lo puedes ver en tu Biblia. Pero si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ya lo hemos enseñado, la casa de Dios es la iglesia. ¿Cómo conducirte en la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, la iglesia es la casa del Dios viviente, no es la casa de un Dios muerto. No es la casa de un Dios falso. Somos la casa del Dios viviente. Si tú tienes convicción de esto, hermano, tienes que tener vida. Si Dios está vivo, vive tú también. Si Dios está vivo, pelea con vigor por esta causa viva que es el Señor. Pero dice que es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna? Lo que sostiene un edificio. Quiere decir que Satanás va a tratar de tirar esa columna, va a tratar de destruir esa columna. Que esa columna, tú sabes que hay columnas falsas que están de adorno, que nada más están ahí para adornar la casa, que se vea como que bonita, antigua. Pero quitas esa columna, no pasa nada. Pero el Señor quiere que no seamos columnas falsas, nada más decorando, sino que seamos columnas que sostengan la verdad de Dios. Eso es convicción. Si yo tengo convicción, yo soy fuerte para sostener, para defender,
para proteger. Eso es lo que significa baluarte. Baluarte, hermano, es un terraplén que se construía en las murallas de las ciudades para defender. Ahí entraban los soldados, se subían los soldados y desde ahí defendían los ataques enemigos. Entonces la defensa es un baluarte, es una construcción para defender, para detectar enemigos y para poder contrarrestar. Pero no vamos a lograr contrarrestar a menos que tengamos convicciones y sepamos que vale la pena vivir y vale la pena morir por esto. Hablamos del héroe de Escocia, hablamos de la espada de William Wallace. Pero hermano amado, no podemos hoy terminar diciendo imita a William Wallace, eso sería fatal. Tenemos que mirar al héroe, no del reino de Escocia. Tenemos que mirar al héroe, no de un reino que logró su libertad de la tiranía de Inglaterra. Tenemos que entender que tenemos que mirar al héroe de la iglesia, al héroe del reino de los cielos. Y si el reino de Escocia tuvo un héroe que estuvo determinado a dar su vida por un terreno ahí en esa gran isla de la Gran Bretaña, con cuánto más tesón debemos admirar y aprender del héroe que vino a dar su vida no por un terreno, un pedazo de tierra en la tierra o en el planeta, sino vino a dar su vida por el reino celestial que prometió que habitaría primero en nosotros y que después vendría para que nosotros habitáramos en él. Hermano, la autoridad de Jesús radicaba en que él defendió la verdad de un reino celeste manifestado en él a favor de sus escogidos. Ahora nosotros aprendamos del héroe Jesucristo para que nosotros defendamos el reino de los cielos al que nosotros hemos sido llamados. Jesús no solo tuvo convicción, porque cuando alguien tiene convicción, indudablemente, si alguien tiene convicción y es genuina convicción, sin duda va a manifestar determinación. ¿Cómo puedo saber que alguien tiene convicción? Cuando miro su determinación. ¿Cómo puedo saber que alguien realmente está convencido de algo? Cuando alguien tiene determinación y actúa en consecuencia. Sí, Padre, sí, Señor, te amo, tú eres mi Dios, te bendigo. Pero a la hora de demostrar que creemos que Él es Dios, que Él es santo, que Él es bueno y que su palabra es única, decimos no, ahí no voy, ahí no entro. Jesucristo aprendió, tuvo convicción y llegó un día. Abre tu Biblia conmigo en Lucas 9. Lucas 9, 51. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, para ahí tantito, quiero que notes este detalle. No dice los días de su sacrificio, ni dice los días de su crucifixión, los días de su ascensión. ¿De qué está hablando? La doctrina de la ascensión es el momento en que Cristo fue declarado rey de todo. Si estamos hablando del reino de los cielos, debemos entender que Él es nuestro rey. Y dice que cuando se acercaban los días de su ascensión, los días de su ascensión, hermano, tú lo puedes cerrar en 4 momentos: Getsemaní, crucifixión, resurrección y propiamente la ascensión al reino de los cielos. Todo lo que pasa en ese periodo, quizá desde la Santa Cena, todo eso es el trabajo de su ascensión para declararlo Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando vino el momento en que él sabía que ya tenía que prepararse para esa declaración de él como Rey y Señor, dice, segunda parte, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El original griego traduce: puso su rostro como hierro. Puso su rostro como hierro.
¿Qué significa eso? Que en ese momento el Señor se puso en el estado de más alta serenidad, seriedad en todo su ministerio. Desde ese momento hasta que resucita, hermano, el Señor fue muy serio, fue muy determinante. Sabía que venía la parte más dura, más difícil, pero ¿qué pasaba? Estaba convencido. Y como estaba convencido, nada lo movió, porque Cristo Jesús determinó ir a Jerusalén, enfrentar a sus rivales religiosos. Determinó ir y entrar al templo y confrontar el pecado y la inmoralidad del templo. Determinó entrar a Jerusalén sabiendo que estaban buscando matarlo. La determinación de Jesús lo hizo, hermano, aceptar todo el martirio en el pretorio romano, toda la burla, hermano, en los diferentes tribunales judíos y romanos que tuvo que pasar, soportar toda el hambre, toda la sed, todo el martirio en su cuerpo. William Wallace fue muy valiente, pero a él lo pusieron, a él lo arrastraron, a él lo colocaron. Mi Señor no, él se colocó. Ese es nuestro héroe, el héroe del reino de los cielos. Es sublime. Estuvo dispuesto a vivir y a morir, porque era la voluntad del Padre, pero estuvo dispuesto a vivir y a morir por ti. Todos los hombres mueren, pero no todos viven realmente. Eso dijo William Wallace. Pero Cristo Jesús, hermano, Él nos vino a enseñar otra cosa. Él nos vino a enseñar que uno solo bastaba que muriera para que todos los que creían en Él vivieran para siempre.